Bloque de instrumentación, el transductor, presentado por Daniel Palacio Real P., estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional a Distancia, UNAD, curso de instrumentación, grupo 37. El transductor son las partes de una cadena de medición que transforman una magnitud física en una señal eléctrica. Son especialmente para que los medidores puedan detectar magnitudes físicas. Normalmente estas magnitudes son temperatura, presión, humedad, aire, presión sonora, caudal, luz, y se convierte en una señal normalizada de 4 a 20 miliamperios. Algunas de las características son su rango de medida, que es la diferencia entre valores máximos y mínimos que necesita medir nuestro sistema automatizado, y se recomienda utilizar un transductor para medidas por debajo del 10% del valor máximo que pueda medir en el sistema automatizado. Otra característica sería la sensibilidad, y que se refiere a la pendiente de la curva que relaciona la salida eléctrica con la magnitud física a medir. Un pequeño cuadro donde se explica la relación. La precisión, que significa si existe o no una pequeña variación aleatoria en la medida de la variable. La dispersión en los valores de una serie de mediciones debe ser mínima. La resolución es la variación detectable más débil. La no linealidad, que es la distancia mayor entre la curva de funcionamiento del sensor en dirección ascendente y la recta punto inicial al final de funcionamiento. La histéresis, que en algunos tipos de transductores la gráfica que relaciona la magnitud con la señal eléctrica varía y no tienen el mismo aumento. Y en la disminución, esto quiere decir más o menos el tiempo. La histéresis es el valor hasta donde llega, hasta donde puede llegar después de llegar al punto que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos 100 grados, la histéresis te lleva hasta 110 grados más o menos, y quiere decir que a partir de ese momento va a empezar a disminuir. Igualmente de atrás hacia adelante, la temperatura mínima puede ser 100 grados y donde empieza a calentar sería 95, 96 grados. La repetitividad, que es cuando la medida se realiza varias veces, y la gráfica que relaciona la magnitud de la señal eléctrica no siempre pasa por el mismo lugar. La velocidad de respuesta es el tiempo con el que el transductor es capaz de responder a los cambios de la variable detectada en un tiempo mínimo. Lo ideal sería pues una respuesta instantánea, pero eso ya dependería de cómo tengamos acondicionado nuestro sistema. Los tipos son tipos de transductores, que está el electromagnético, que convierte la energía eléctrica en energía magnética, viceversa, como un electroimán. Los capacitivos, que se usan como elementos de medición en la industria para así medir la presión con una alta precisión, generalmente en tuberías y tanques. Los de temperatura, que transforman una medición de temperatura en corriente eléctrica. Generalmente son resistencias que varían con la temperatura. Los magnéticos son dispositivos electromecánicos con los que se mide una presión contenida en un lugar. Tiene una parte mecánica elástica y un transductor eléctrico para generar una señal. Los fotoeléctricos transforman luz en energía o viceversa. Los resistivos de presión, también tenemos los de fuerza, que perciben una deformación causada por una fuerza y la transforman en una señal eléctrica. Las partes, en los casos que proporcionan señal eléctrica en su salida, las partes son el sensor, que está en contacto con la magnitud física, los mecanismos auxiliares, el captador para la
proporción de una señal eléctrica determinada y el preamplificador o acondicionador de la señal. Tenemos algunas referencias. Muchas gracias.